¿Está ganando Rusia la guerra de Ucrania? Hasta ahora parecía que los rusos habían fracasado estrepitosamente, pero ¿y si ahora estuvieran cambiando las tornas? No lo digo yo, lo está diciendo el mismo comandante jefe del ejército ucraniano. La guerra está llegando a una nueva etapa y esto beneficia a Rusia, permitiendo que reconstruya su poder militar. Habéis oído bien, en este momento estamos ante un plot twist total. La contraofensiva ha sido un fracaso, al menos en términos generales. Ojo, no tanto como dicen muchos, no olvidéis que Ucrania ha logrado acabar con la supremacía rusa en el Mar Negro, pero vamos a ser claros. El saldo final es bastante negativo para Ucrania y hasta el liderazgo del propio Zelensky está en cuestión. Hoy os voy a contar todos los detalles. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Muchos me ponéis en los comentarios que no soy imparcial cuando hablo de la guerra de Ucrania, lo cual es como decirme que soy calvo. ¡Wow! ¿Os acabáis de dar cuenta ahora? Eres un hijo de p*** muy listo, desde luego. Sin embargo, hay una diferencia muy grande entre tener una línea editorial que puede ser más o menos discutible, pero que está basada en hechos, y la propaganda pura y dura. Vamos a decirlo claro, ser un activista prorruso en estos momentos requiere de muchísima gimnasia mental. Es casi admirable el esfuerzo que han hecho algunos para intentar justificar lo injustificable. Que no vamos a invadir Ucrania, eso es lo que dice la malvada propaganda de la OTAN. ¿Que por qué tenemos tropas en la frontera? Yo qué sé, pues estarán haciendo cosas de ruso, beber vodka, matar osos, ligar con las ucranianas. Vaya, pues al final sí que hemos invadido. Pero, esto va a durar 3 telediarios, Los rusos somos el Chuck Norris de los ejércitos. Pero es que no os dais cuenta. Estamos ganando la guerra, pero Putin quiere que aparezca lo contrario, porque juega al ajedrez en 4 dimensiones. Es que no lo veis. Y Prigozhin nunca dará un golpe de estado, ¿vale? Es el Kremlin que me despido. Me voy a trabajar al canal de Pablo Iglesias. Y yo qué sé si paga, me da igual. Sin embargo, ser Team Ucrania no significa que la realidad no vaya a alterar mis bonitas convicciones. De hecho, a diferencia de Rusia, Ucrania sí tiene un debate abierto sobre cómo está yendo la guerra. Y el primero que está dispuesto a dar malas noticias cuando las hay es su propio jefe militar, el señor Valery Zaluzhny. De hecho, lo acaba de hacer hace unas semanas en The Economist. Atentos. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania explica cómo ganar la guerra. Este titular habla de cómo ganar la guerra, pero ya os digo que el artículo dibuja un escenario bastante feo para Kiev. Después del fracaso de la contraofensiva lanzada por Ucrania el pasado mes de junio, la guerra está ahora mismo completamente estancada. Pero esto no significa que los ucranianos estén a un lado de la trinchera y los rusos al otro haciéndose selfies, no. Para nada, se están masacrando. Esto es lo que en términos técnicos se llama una guerra de desgaste y así, a la larga, es Rusia quien lleva las de ganar. Pues bien, en este ensayo de The Economist, Zaluzhny ofrece hasta 5 claves, 5 mejoras que necesita el ejército ucraniano para deshacer este maldito equilibrio y avanzar hacia una victoria decisiva. Y ojo, porque este artículo no ha sentado para nada bien en la propia Ucrania. De hecho, podríamos decir que ya vemos el primer cisma en este país, el choque entre Zaluzhny y Zelensky. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo se ha llegado a esta situación de completo estancamiento? ¿Cuáles son esas claves de las que habla Zaluzhny? ¿Cómo va la guerra realmente? ¿Cómo nos la cuenta Zelensky o cómo nos las cuenta Zaluzhny? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. Punto muerto. Ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento, pero no os atreveréis a preguntar. ¿Quién diantres es ese tal Valery Zaluzhny? Sí, vale, ya lo sabemos, es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. Para el gran público, quizás sea un completo desconocido. Ahora eso sí, os aseguro que en Ucrania este hombre es la auténtica rockstar. Vamos, que si Ucrania fueran los Rolling Stones, Zelensky sería Mick Jagger, el más mediático y el que conoce todo el mundo, y Zaluzhny sería Keith Richards, es decir, el compositor, guitarrista, vamos, el mejor en lo suyo. Y no. En este caso no estoy exagerando para nada. Zaluzhny es el militar que ha conseguido que el ejército de Ucrania esté peleando contra toda una potencia como Rusia y estén de tú a tú. Se graduó en la Academia de las Fuerzas Terrestres de Odessa y desde entonces fue subiendo en la jerarquía militar de la Ucrania postsoviética hasta llegar a teniente general. Sus primeros éxitos vinieron cuando le destinaron en el Donbass luchando contra los separatistas prorrusos, pero fue en el año 2021 cuando Zelensky le nombró comandante jefe de las Fuerzas Armadas. Pasó por delante de muchos generales de mucho más alto rango que él, y así es como llegó a lo más alto del ejército de Ucrania. Pero ahora vamos a hacer fast forward y vamos a ir al 24 de febrero de 2021,
2022, porque ahora es un buen momento para hacer un pequeño resumen de cómo se ha desarrollado la guerra de Ucrania. Ya lo sé, seguro que ya habréis visto un montón de vídeos sobre el conflicto, incluso algún vídeo mío en ese canal del que usted me habla, pero quiero que lo veamos con un mapa porque así es como mejor se entiende. Al principio de la guerra, las tropas rusas llegaron hasta los alrededores de Kiev. Rusia, además, lanzó ataques aéreos para acabar por sorpresa con las principales defensas ucranianas. Sin embargo, el tío Sam hizo su trabajo. Washington avisó con unas pocas horas de antelación del ataque ruso, y esto permitió a Ucrania dispersar sus equipos y minimizar daños. Gracias a esta medida, Ucrania pudo salvar aviones, helicópteros y drones que luego se utilizaron para atacar las columnas rusas que avanzaban hacia Kiev. El resto es historia. De hecho, ¿os sabéis este chiste que cuentan en Ucrania? Esto es cierto. Este es Zelensky, que llama a Putin y le dice: «Hey Putin, te voy a contar un chiste. Kiev». Y Putin le responde: «No lo pillo». ¡Ah! ¡Ahí está la gracia! Sin embargo, no todo fueron alegrías. Sí, es cierto, Ucrania logró mantener la capital y en abril habían echado a todos los rusos del norte del país. Ahora bien, Rusia seguía avanzando desde el sur en el este. Durante la primavera del año 2022, Rusia conquistó buena parte del Donbass y del sur del país, incluyendo ciudades importantes como Mariupol. Ahora bien, Ucrania había conseguido lo imposible, así que en Kiev se marcaron objetivos muy ambiciosos. Esta guerra rusa contra Ucrania y contra toda la Europa libre comenzó con Crimea y debe terminar con Crimea, con su liberación, porque Crimea es ucraniana y nunca la abandonaremos. A finales de agosto de 2022 es cuando comenzó la contraofensiva de Ucrania. El objetivo era tomar la estratégica ciudad de Jersón, en el sur del país. Las fuerzas rusas reagruparon unidades para reforzar su defensa, y esto creó la oportunidad de Zaluzhny para combinar el ataque a Jersón con una gran contraofensiva en el flanco este que los rusos habían debilitado. El resultado fue inmediato. Los ucranianos lograron un gran avance en el oblast de Kharkiv. Guerra de Ucrania. Hemos recuperado 6.000 kilómetros cuadrados de Rusia, afirma Zelensky. Gracias a la gran cantidad de terreno reconquistado a las fuerzas invasoras rusas, el general Zaluzhny protagonizó la portada de la revista Time en octubre de 2022. Hasta ahora, este ha sido el mayor éxito del militar de Ucrania desde que empezó la guerra. Y como os podéis imaginar, Zaluzhny se convirtió en el no va más. El William Wallace en Braveheart, Máximo en Gladiator, Aragorn en El Señor de los Anillos, vamos, todo a la vez y en todas partes. Después llegó el invierno, y ambos ejércitos se hicieron fuertes en sus posiciones. El frente se estabilizó y en el año 2023 avanzaba con las esperanzas puestas en la nueva contraofensiva de Ucrania. Después del éxito de la primera, la segunda serviría para echar a los rusos de Ucrania de una vez por todas, ¿verdad? Pues esperad un momento, porque me temo que no. Máximo general de Ucrania, la guerra con Rusia ha llegado a un punto muerto. 5 meses después de lanzar su segunda, heroica y gloriosa contraofensiva, las fuerzas armadas de Ucrania han conseguido avanzar 17 kilómetros. Dadme un segundo, un momento por favor. Una llamadita rápida. Hombre, Volodymyr Zelensky, ¿qué pasa? Mira, que me despido. Que me despido porque no puedo seguir así. Esto no hay quien lo venda. No puedo seguir de propagandista ucraniano. ¿Qué me va a contratar Pablo Iglesias? No me contrata porque no tengo el pelo largo y no le valgo. Pues te lo devuelvo. ¿Lo quieres por PayPal? Venga, pues nada, a seguir bien. Slava Ucrani. Hala, chao. 17 kilómetros en 5 meses, pero si es que son más lentos que una película de Christopher Nolan. Y como explica Zaluzhny en su ensayo, la situación en el frente se asemeja cada vez más a la de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasó en la Primera Guerra Mundial? Alemania estuvo a punto de tomar París al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Fueron detenidos por los franceses y sus aliados británicos a pocos kilómetros de la capital. Así dio comienzo una guerra de desgaste. Ambos bandos construyeron en el frente líneas kilométricas opuestas entre sí de trincheras, túneles y refugios. El área entre trincheras opuestas estaba totalmente expuesta al fuego de artillería de ambos bandos. Las líneas apenas sufrieron variación alguna durante unos 3 años, pero en aquellas trincheras murieron millones de soldados. Zaluzhny asegura que un ejército del nivel del ucraniano debería haber podido avanzar a una velocidad de 30 km al día mientras traspasaba las líneas rusas. Es más, reconoce que los cálculos de esta segunda contraofensiva estimaban que las tropas ucranianas llegarían a las puertas de Crimea en solo 4 meses. Sin embargo, no hace falta que os diga que esto no ha pasado, porque la guerra de Ucrania ha dejado de ser una guerra de maniobras, es decir, de movimientos veloces, para convertirse en una guerra de desgaste. Y diréis, ¿esto qué significa? Pues muy malas noticias para Ucrania y muy buenas para Rusia. Pensadlo así, Rusia tiene más soldados, más industria y mucha más artillería. Así lo explicaba hace un mes John Mearsheimer. ¿Cuál es la ratio de población? 5-1 a favor de los rusos.
Y la ratio de artillería entre 5-1 y 10-1. Vaya por delante que hay quien pone muchas comillas estas cifras, pero eso es tema para otro vídeo. Número arriba o número abajo, la realidad es indiscutible. Son malas noticias que nos llegan y bastante preocupantes para los intereses de Kiev. Rusia intensifica los ataques contra ciudades clave del este de Ucrania. En su ensayo, Zaluzny asegura que Ucrania necesita romper esta situación de equilibrio a la que ha llegado en el frente y tratar de lograr una victoria rápida. El Kremlin tiene todas las de ganar en una guerra lenta, y para ello Zaluzny identifica 5 elementos clave, es decir, 5 aspectos que necesita mejorar el ejército de Ucrania para lograr el éxito en el campo de batalla. ¿Queréis saber cuáles son esas 5 claves de las que habla Zaluzny? Vale, perdón, voy a hacerlo aún más clickbait. ¿Queréis saber cuáles son las 5 cosas que necesita Ucrania para aplastar a Putin? La cuarta os va a sorprender. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Las 5 claves de Zaluzny. El general Zaluzny describe un campo de batalla en el que los sensores modernos pueden identificar cualquier concentración de fuerzas y las armas modernas de precisión pueden destruirlas. En este sentido, tanto Rusia como Ucrania están al mismo nivel. Y diréis, ¿cómo romper este equilibrio? Pues con fuerza aérea. Sí, es verdad que Rusia ha perdido un montón de cazas de combate y nunca ha logrado el control del espacio aéreo de Ucrania. Ahora bien, siguen teniendo más aviones y además no paran de construir nuevas unidades. Pero esperad un momento, porque en las guerras del siglo XXI el poder aéreo va mucho más allá de la aviación. La realidad es que sobre el terreno hay tantos sistemas de defensa aérea y tan efectivos que volar sobre Ucrania es más peligroso ahora mismo que cenar con Aníbal Lecter. Así que los drones se han convertido en los grandes protagonistas de lo que está sucediendo en los cielos de Ucrania. ¿El problema? Pues que los rusos no se han quedado atrás. Los drones rusos han asumido gran parte del papel que hacía la aviación tripulada para tareas de reconocimiento y ataques aéreos, y Zaluzny considera que Ucrania debe dar un paso hacia adelante en la guerra de los drones. Para saltar las posiciones rusas, dice que necesita realizar ataques masivos donde pueda combinar los drones de ataque con un montón de dispositivos baratos que sobrecarguen las defensas aéreas de Rusia, y para defender a sus tropas reclama tecnología capaz de neutralizar los drones rusos, y aquí es donde entra en juego la segunda prioridad del ejército de Ucrania. Según Zaluzny, necesitan dar un salto en materia de guerra electrónica. La guerra electrónica es la clave para la victoria en la guerra contra los drones. Es la tecnología que permite emitir interferencias que impidan la comunicación y navegación de todos los equipos técnicos del enemigo. Un ámbito en el que Rusia lleva ventaja, pues lleva varios años modernizando sus sistemas de guerra electrónica. Todo lo contrario de lo que ocurría en Ucrania. Según desveló el propio Zaluzny, cuando empezó la guerra, un 65% de sus equipos de interferencia eran todavía herencia de la época soviética. Y como ya vimos en un vídeo anterior en este canal, la industria armamentística de Ucrania ya construye sus propios drones, pero no es suficiente. Por eso Zaluzny reclama más ayuda de los aliados de Ucrania. Su objetivo: desarrollar drones más capacitados frente a la guerra electrónica. Y de paso, también llevar las fábricas de equipos ucranianos a otros países para así salvaguardarlas por completo de los bombardeos rusos. Y todo esto está muy conectado con la tercera prioridad de Ucrania, que es mejorar su fuego de contrabatería para derrotar a la artillería rusa. Zaluzny reconoce que cuando recibieron por primera vez armas occidentales, Ucrania logró atacar la artillería rusa. Pero esperad un momento, porque nada es para siempre. Los rusos también han tomado nota. Serán malos, pero no son tontos. Por ejemplo, Ucrania estaba usando unos misiles estadounidenses que se llaman Excalibur y que están guiados por GPS. Rusia ya ha aprendido a burlar estos proyectiles, pero es que además, los rusos están mejorando su puntería con juguetitos como este. Este dron suicida ruso está frenando el avance de Ucrania. El Lancet se ha convertido en la gran pesadilla de la contraofensiva ucraniana. Se trata de un dron suicida que se guía por otros drones de reconocimiento, y los vehículos blindados de Ucrania son sus víctimas favoritas, así que Zaluzny también reclama aquí la ayuda de sus socios. Pide mejores equipos de reconocimiento de artillería que puedan localizar armas rusas, y ¿por qué no?, también más drones kamikazes para destruirlas. Asimismo, Ucrania necesita que sus proyectiles de precisión escapen de las interferencias rusas, y todo esto será necesario para vencer la oposición rusa y avanzar en el frente, pero aún así no será suficiente. Y diréis, ¿por qué? Pues básicamente porque Rusia nunca pone las cosas fáciles. Mirad esto, la nueva artillería de colocación remota de minas de Rusia es un arma aterradora. Estamos hablando del sistema Zemlyadelye, que en ruso significa agricultura, y diréis, ¿por qué se llama así? Pues porque este sistema siembra los campos de minas antipersona y minas antitanque, y diréis, pues vaya novedad. Lo es si tenemos en cuenta que este sistema pone las minas a distancia, vamos, que puede cubrir de minas una zona muy extensa en muy poquito tiempo, y eso explica que a veces incluso hablemos de campos minados de 20 kilómetros de ancho, una barrera insalvable para las fuerzas ucranianas. A juicio de Zaluzny, la tecnología de extracción de minas tiene que dar un paso
paso adelante. Es decir, que se necesita innovación para que el desminado pueda ofrecer rutas seguras a las tropas de Ucrania. Por cierto, que en mi canal hermano, que ya sabéis que es Megaprojects, voy a publicar un vídeo sobre los MRAPs, que son los vehículos antiminas que usan los Estados Unidos, muy pronto. Muchos de estos vehículos MRAPs ya se están viendo en Ucrania y probablemente llegarán muchos más. En ese vídeo os voy a contar todos los detalles que necesitáis saber sobre este tipo de camiones antitanques que están súper reforzados. Podríamos decir que son el Chuck Norris de los vehículos de guerra. Ya os digo, lo publicaré pronto en Megaprojects, no puedo dejar el enlace en la descripción porque todavía no está publicado, así que ya sabéis, id a Megaprojects, os suscribís, le dais a la campanita y cuando llegue la notificación, pues lo veis. En cualquier caso, esto no es todo. El quinto punto de Zaluzny es que necesitan más entrenamiento occidental. Dentro del campo secreto francés, donde los ucranianos se preparan para la guerra. Ucrania necesita aumentar sus reservas de tropas, pero esto es misión imposible cuando tus campos de entrenamiento son continuamente bombardeados por Rusia. Por eso, está genial que puedan formarse fuera del país. Según Zaluzny, los refuerzos no son necesarios de momento, pero sabe que a medida que la guerra se largue, Ucrania necesitará más tropas. Además, puede que Rusia haga nuevas movilizaciones. Todavía es difícil pensar que Putin vaya a hacer otra movilización parcial o una movilización en general. ¿Por qué? Pues porque podría provocar una crisis interna y bastante tiene con lo que tiene. Pero en el futuro, pues quién sabe. Así que, por resumir, los 5 puntos de Zaluzny son: 1. Más cosas que vuelan. 2. Más cosas para guerra electrónica. 3. Más artillería. 4. Más tecnología antiminas. Y 5. Más entrenamiento. Más que la carta a Santa Claus, podríamos decir que esto es la carta a Santa Biden. El problema es que Zaluzny tiene el enemigo en casa. Habéis oído bien. ¿Pero habéis de verdad que esto iba a ser un vídeo de propaganda ucraniana? Pues os equivocabais. Todos los hombres del presidente. ¿Queríais que me mojara? Pues me voy a mojar. Creo que Ucrania ahora está en su momento más crítico desde que empezó la guerra. No tanto porque Rusia aún mantenga buena parte de su territorio, porque al principio de la guerra ocupaba una extensión mucho mayor, sino porque al principio de la guerra todos los ucranianos estaban unidos en un objetivo, que era resistir al invasor para sobrevivir. Sin embargo, ahora ya no está tan claro. Fue esa unidad la que forjó el espíritu de lucha que los llevaría a conseguir unos resultados sorprendentes en el campo de batalla. ¿Pero qué está pasando ahora? Pues que se necesitan resultados para mantener la moral del país. Y la contraofensiva de este verano es que ha sido un fracaso. Decía Kennedy que la victoria tiene 1000 padres, pero la derrota es huérfana, así que Zaluzny está ahora mismo en una posición bastante delicada. Más aún después de que Zelensky tardara muy poco en desautorizar a su comandante en jefe. La guerra entre Rusia y Ucrania no está en punto muerto, asegura Zelensky a NBC News en una entrevista exclusiva. Lo que está pasando en Ucrania merece una reflexión. Zaluzny es víctima de su propio éxito. Pensadlo así, los éxitos militares logrados en 2022 dispararon las expectativas de lo que podría lograrse en este año 2023. Pero claro, este espíritu de lucha no es suficiente para derrotar a un enemigo de la talla de Rusia. El general Zaluzny tiene muy claro lo que ha pasado. La ayuda de Occidente es muy importante, pero llega tarde. Y hay que reconocerle que tiene su parte de razón. Por ejemplo, ahora estamos enviando tanques modernos a Ucrania. Muy bien. Pero ¿cuántos meses desperdiciamos en discusiones? Acordaos de todos esos debates eternos entre Alemania y Polonia para enviar Leopard 2 a Ucrania. Y lo mismo pasa con los misiles de largo alcance, los F-16 y tantas otras cosas más. A ver, entiendo que son decisiones con muchas derivadas, pero en algunos casos parece que algunos políticos estaban así. ¿Ayudo? No ayudo. ¿Ayudo? No ayudo. ¿No ayudo? ¡Mierda! ¡Ayudo! Bueno, mira, escucha, mando unos Leopard 2, pero sin ruedas. Conclusión, Rusia ha tenido un tiempo precioso para fortificar sus posiciones. Y ahora estaréis pensando, entonces, el ensayo de Zaluzny en The Economist ha levantado muchas ampollas en Occidente, ¿verdad? Pues no exactamente. Donde se han saltado todas las alarmas ha sido en la oficina de Zelensky. Por ejemplo, Igor Zovka es uno de los principales asesores del presidente y no se ha cortado un pelo en criticar públicamente a Zaluzny. Zovka cree que los comentarios detallados en la prensa sobre la situación en el frente pueden facilitar el trabajo del enemigo. Zovka asegura que Zaluzny ha desatado el pánico en algunos aliados occidentales al transmitir que Ucrania está en un callejón sin salida y que desvelar las claves que necesita Ucrania para ganar la guerra le parece una estrategia
un tanto extraña para derrotar a Rusia. Pensadlo así, a su juicio es como si algún líder de Hamas hubiera salido en público a decir algo así. Bueno, vaya excavadoras to guapas que tenemos para saltar la valla de Gaza. ¿Y qué me decís de los parapentes? Cuando lleguemos a la rave vamos a parecer parte de la performance. Por cierto, ya nos han llegado las GoPro para nuestro directo en Twitch. Este 7 de octubre búscanos con el hashtag #MuerteIsrael. Una cosa es cierta, no es habitual que un militar hable públicamente a la prensa si no cuenta con el beneplácito del gobierno. Y quizás Zaluzhny ha pensado que era la mejor forma para que Occidente se enterase de que cuando Ucrania pide algo es porque lo necesita ya, y a ser posible, antes de que termine la guerra. También puede interpretarse el ensayo de un comandante en jefe que quiere recordarle al mundo que la guerra de Ucrania sigue su curso en un momento donde todos estamos más pendientes de lo que está sucediendo entre Israel y los palestinos. En cualquier caso, todas estas especulaciones serían agradables. Serían además las más creíbles si no fuera porque las tensiones entre el gobierno de Zelensky y los militares van a mucho más. El Ministerio de Defensa ya ha destituido a Víctor Jorenko, que era comandante de las Fuerzas de Operaciones Especiales, y lo ha hecho sin tener en cuenta la opinión de Zaluzhny. La cuestión es que por primera vez desde que empezó la guerra, Ucrania está sufriendo una crisis de liderazgo. Keith Richards contra Mick Jagger. Y recordad que el Mick Jagger de esta historia termina su mandato en marzo de 2024. En principio, las encuestas le sonríen, pero 2023 ya no es 2022, es decir, que ya no tiene tantos éxitos de los que presumir, y cosas como esta no ayudan. El presidente de Ucrania descarta celebrar elecciones la próxima primavera y pide unidad para luchar contra Rusia. Vamos a reconocerlo. El hecho de que tu país esté en guerra es una muy buena excusa para retrasar unas elecciones. Ahora bien, tampoco sería el primer país que celebra elecciones en situaciones incluso peores. Y Estados Unidos está presionando a Ucrania para que las celebre. Como comprenderéis, queda un poco feo eso de apoyar a la libre y democrática Ucrania y que luego no celebren elecciones. Lo que he dicho muchas veces, cuidado con Zelensky porque tiene todas las papeletas para convertirse en un mesías, y si hay una persona que pueda hacerle frente en unas elecciones, ese sería precisamente el general Zaluzhny. Por supuesto que este hombre nunca ha dicho que se fuera a presentar, pero en la oficina del presidente hay nerviosismo. Tanto es así que incluso han hecho ya una encuesta preguntando a los ciudadanos si le votarían en caso de que fuera candidato. Por el momento, yo personalmente no creo que sea nada especialmente preocupante. De hecho, creo que esta diferencia de opinión es un buen síntoma. Demuestra que a diferencia de Rusia, Ucrania sí es una democracia. ¿Y qué pasa en las democracias? Pues que la gente tiene opiniones distintas y hay guerras de poder abiertas. En este caso, tiene bastante lógica que Zaluzhny pinte un escenario muy feo para conseguir más ayuda. Pensadlo así. Tal y como están las cosas en el mundo, es fácil que la gente, y sobre todo por gente entiendo Estados Unidos y Europa, se olvide de Ucrania. Pensad que tenemos el conflicto entre Israel y Palestina y que Ucrania se está convirtiendo en una guerra muy larga donde ya no se vislumbra el final, y los republicanos en Estados Unidos están diciendo que si ganan, cortan las ayudas. El ensayo de Zaluzhny puede ser un buen revulsivo. Es perfectamente legítimo también que el presidente no esté de acuerdo, pero precisamente en situaciones así es mejor no hacerse trampas en el solitario. Es la diferencia entre ser parcial pero honesto o ser un mero propagandista. ¿Veis? Si os lo decía. Pues es que no tiene ni puta idea de geopolítica. Buah, no sé ni por qué la escucháis. En fin, ¿qué me ha dicho? Que os diga que ahora de paso a no sé qué sección que se llama OnlyFans y que os gusta mucho. Hoy voy a contestar a un comentario concreto, pero que es una cosa que me habéis preguntado muchos y me habéis comentado muchos, aunque sea con otras palabras. El comentario específico decía esto. Buenas, Fon, te dejo aquí contenido para OnlyFans. Los estadounidenses son americanos, pero no todos los americanos son estadounidenses. Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Exacto, tenéis toda la razón. América es un continente y Estados Unidos es un país dentro de este continente. Lo correcto sería decir siempre Estados Unidos o estadounidenses cuando nos referimos a este país. Y tenéis toda la razón en criticármelo. Ahora os voy a dar la razón por la que muchas veces utilizo el término americano. Creo que el lenguaje sirve para comunicar de la forma más efectiva posible. Y para un canal como este, Estados Unidos presenta un problema, y es que está en todas partes. Quiero decir, es casi imposible hacer un vídeo de geopolítica donde no salga el país de las barras y estrellas por ningún lado. Y claro, tengo que inventarme un montón de sinónimos cuando escribo los guiones para referirme a este país, que si el tío Sam, los USA, el país de las barras y estrellas, y claro, en algún momento no me queda más remedio que decir América y los americanos. Además, pensadlo así, la palabra Estados Unidos y estadounidense es larguísima, lo cual hace que sea casi imposible de meter en los thumbnails y en los títulos de YouTube. No solo eso, dependiendo del país donde estéis, usaréis más un término que otro. Por ejemplo, en algunas partes de Latinoamérica, por cierto, otro término que etimológicamente no es del todo correcto, usáis USA.
Sin embargo, en España casi nunca lo veréis puesto así. Nosotros usamos EEUU, que por supuesto se escribe, pero no se dice así. Nadie en España dice, me voy a ir de viaje a los EEUU. Entonces, claro, en los thumbnails y en los títulos, o sea, en las miniaturas y en los títulos, tengo que expresar una idea de una forma muy clara y que se entienda de un vistazo. Si, por ejemplo, digo, ¿por qué el ejército estadounidense es el más no sé qué? Queda raro, difícil de leer de un vistazo y no cabe en el thumbnail. Sin embargo, si digo el ejército americano, me entendéis todos. Sé que muchos no estaréis de acuerdo conmigo y oye, lo respeto. Esto es una decisión puramente estética, pero me parece un debate muy interesante y oye, pues quería responderlo por aquí. Y llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Ucrania debería celebrar elecciones presidenciales cuando toca como si no estuviera en guerra? ¿Creéis que la guerra de Ucrania saldrá del estancamiento actual o pensáis que lo mejor para todos sería una negociación? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre no olvidéis que aquí en Solo Fonseca saco vídeos nuevos todas las semanas. Vale, la semana pasada no pude actualizar porque tuve unos problemas, pero en general saco vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos al canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna actualización. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.